Arboretum Lusic. A simple vista, un bosque con árboles de diferentes especies, tamaños y colores. Y está bien, porque esa es su apariencia. Sin embargo, es bastante más que eso. Esta parte elevada de la Sierra de la Ballena, muy cerca de la costa, es una de las reservas de árboles más importantes de América. Y lo más destacado es que el desarrollo de este emprendimiento forestal se dio en un lugar donde las condiciones del terreno no eran las más propicias para ello. Por eso, para entender cómo una superficie de roca y arena azotada por fuertes vientos durante la mayor parte del año terminó siendo lo que hoy conocemos, tenemos que retrotraernos al siglo XIX, cuando don Antonio Lusic adquirió estas tierras y construyó su casa. Antonio Lusic fue un hombre que había desarrollado su vida económica basada en los servicios de su empresa naviera que había heredado de su padre, trabajos que realizaba fundamentalmente en el puerto de Montevideo, como así también en los salvatajes de embarcaciones en las costas de nuestro país. Conocedor de cada rincón costero en esta región, a fines del siglo XIX decide comprar 1.800 hectáreas en la zona de Punta Ballena. Estamos hablando de una época y un lugar donde las condiciones para vivir, sobre todo en los meses de invierno, no eran ideales. Es por eso que la figura de su esposa se transformó en una pieza fundamental para que décadas después el lugar se transformara radicalmente. Según han contado a lo largo del tiempo los descendientes de la familia, doña Ángela le dijo a Lusic que si no plantaba árboles alrededor de la casa, ella nunca iba a vivir allí. Creo que lo que sucedió después terminó superando ampliamente el deseo simplemente de resguardar su casa del viento. Este es un lugar muy especial. Es un bosque, es una parte de un bosque hecho por un hombre con sus trabajadores y bueno, que todo botánico le dijo que esto eran cerros de piedra y arena enfrente al mar con un viento pampero insoportable. Entonces todo botánico del mundo le dijo que acá no iba a crecer nada y bueno, y él forestó 1.800 hectáreas de bosque, desde la punta de la Ballena, sin ser la punta, hasta el arroyo El Potrero. Con el paso del tiempo, los descendientes de Lusic fueron fraccionando y comercializando el gran padrón original. A fines de la década del 70, 182 hectáreas pasan a la órbita municipal, a las que posteriormente se le anexaron otras 10, completando así el espacio que hoy administra la Intendencia Departamental. El gran valor del Arboretum está en recorrer los diferentes senderos y apreciar la diversidad de especies arbóreas. Pero bueno es entender el proceso de evolución de este lugar, que se origina justamente en la antigua casa de una familia. Esta construcción en la que hoy funcionan un museo, una cafetería y salones multipropósito es el origen de todo esto. No hay que olvidar que Lusic forestó para resguardar su casa de las inclemencias del tiempo. Un trabajo de plantación que se hizo mientras Lusic vivía en Montevideo. Acá estamos en su estancia de verano y de vacaciones, porque él todo esto que hizo lo hizo por carta. Él venía los fines de semana acá, pero verdaderamente él de lunes a viernes mandaba en sus vapores una carta a Isidoro Rivero, que era su amigo, su capataz general, para decirle el trabajo que había que hacer, ¿no? Y él directamente se los decía a los peones
y bueno, y lo iban haciendo. Se enojaba cuando no se hacía todo el trabajo en la semana, él venía y no se había plantado un eucaliptus que él había dicho en tal lado, ¿no? Así que esto se hizo por cartas, por carta. La mayoría de quienes llegan hasta aquí ingresan directamente a los senderos para disfrutar de la naturaleza. Pero mucho más interesante resulta el paseo si antes de empezar a transitarlo se visita el museo. Aquí hay un trabajo de mucho tiempo de investigación, en la que de forma amena, moderna y con mucha interacción a través de dispositivos electrónicos, se puede valorar más semejante emprendimiento. Se le dio valor a lo que realmente fue la personalidad de don Antonio Lussich, ¿no? Después de 15 meses de investigación de un historiador para crear este contenido y volcarlo de esta manera totalmente interactiva, con un museo multimedia muy moderno, a cargo de José Garín, un gran museógrafo recientemente premiado además. Como viste, tenemos la vida y toda una parte de la planta baja, que son 6 salas diferentes, y tenemos la vida y obra de don Antonio, la historia de este lugar y toda la interpretación del arboretum. Una de las reacciones más frecuentes que experimentan los turistas es la sorpresa por lo multifacética que fue la vida de Lussich, uno de los personajes más influyentes en la sociedad en su época. Basta con ver quiénes frecuentaban su casa o con quienes compartía actividades para darnos cuenta del respeto que se había ganado. En el museo hay salas específicas sobre sus actividades, como también en el trabajo que realizó en el mar, o sus atributos literarios, que lo llevaron a escribir libros que fueron destacados por personalidades como Jorge Luis Borges. Todo el mundo cuando sale asombrado porque conocía determinada faceta, pero se queda totalmente sorprendido el conocer a fondo esa personalidad y asombra también el tema de cómo hacía tanta cosa, porque como escritor escribió libros maravillosos. Los Tres Gauchos Orientales está considerado por nada más y nada menos que Jorge Luis Borges como la antesala del Martín Fierro. Era un excelente escritor, excelente lector, un hombre muy sociable que permanentemente estaba en contacto con personalidades contemporáneas importantes para esa época, más la faceta de él como hombre de mar en esas experiencias, en los rescates de barcos que naufragaban. El trabajo como empresario naviero le permitió a Lussich viajar y tener contacto con navegantes de todo el mundo. Por eso, una vez que vio que las primeras plantas que su esposa había plantado prendían con fuerza, al igual que los primeros árboles, decidió comenzar a recolectar semillas de especies de otros continentes. En una de las salas del museo justamente se exhiben muestras que los colaboradores de Lussich iban trabajando en el invernáculo que habían montado en el lugar. Trabajos y tareas que debieron ser mucho más sacrificadas de lo que imaginamos, porque se desarrollaron en tiempos donde no había ni maquinaria y hasta el propio Lussich tenía que llegar desde Montevideo en barco o en carreta. Acá no había motores, tampoco había transporte. Él tenía la gran ventaja de tener esas embarcaciones por la cual venía con más asiduidad a Maldonado desde Montevideo, porque contaba con las embarcaciones de su compañía naviera. Pero si no, tenía que venir a caballo, carreta y caballo. Y las herramientas eran pico y pala, no teníamos las herramientas con las que se cuenta hoy en día para semejante trabajo, que era romper la roca y plantar en un lugar que era totalmente inadecuado para el proyecto, ¿no? En la antigua casona, que fue la residencia de la familia Lussich, además del museo, hay áreas donde los artesanos locales ofrecen sus trabajos. La cafetería complementa la oferta, con una carta
muy amplia que se puede disfrutar todo el día y que incluye también opciones para almorzar. De a poco se va volviendo un clásico disfrutar las exquisiteces que aquí se pueden degustar, en el interior o en la terraza. Este es un paseo que se puede realizar todo el año. En cada época los árboles muestran sus características según la estación. Yo elegí realizar este trabajo finalizando el otoño, porque indudablemente los colores otoñales le dan un marco muy especial al arboretum. Caminar por estos senderos es muy placentero, pero saber que lo estamos haciendo por un lugar único en el continente lo hace más especial todavía. Esto no es un parque, esto es una reserva forestal. Tienen la casona, que era su casa, que tienen el museo, en invierno, sábado y domingo, la cafetería y tienda de emprendedores de miércoles a domingo, el bosque de martes a domingo, casi todo el horario entre 9 y 19 horas, pero que se puede asimilar a que es un parque, pero no, es una de las pocas reservas forestales exóticas que hay en América. O sea, y es la que tiene más especies de América, de las reservas forestales exóticas. Varios de los senderos nos llevan a la parte más alta de la reserva, desde donde contemplamos una vista panorámica de la bahía de Maldonado con el tradicional paisaje urbano de la península de Punta del Este de fondo. En esta reserva hay entre 500 y 700 especies de árboles, muchas de ellas originalmente pertenecientes a regiones muy distintas al lugar donde hoy las encontramos. Sería imposible detallarlas todas, pero algunas son especiales y causan sorpresa, como por ejemplo este madroño, que no es ni más ni menos que la especie de la famosa escultura ubicada en la Puerta del Sol en Madrid. Su nombre científico es Arbustus unedu, arbustus porque es arbustiva, ella es del Mediterráneo. ¿Y por qué madroño? Miren ustedes, las personas que han viajado por Europa o conocen, o ahora que tenemos las facilidades en las redes de poder viajar por internet, y por eso en España, la capital de España es Madrid, como todos sabemos, y en el kilómetro cero, en la Plaza del Sol de España, hay un monumento, y todo el mundo dice el monumento del osito. Es un monumento de un oso comiendo una fruta de un arbusto. El arbusto es este. Y la fruta que él come es esto, que el madroño tiene un fruto comestible que nace verde, pasa, aquí tenemos todas las tonalidades, nace verde, pasa por el anaranjado y luego cuando está madurito y cae por su propio peso es rojo. Aquí te voy a convidar un poquito. Justo hay unos caídos, mirá qué suerte que tuvimos. Si hay en el suelo recién caídos o movemos un poquito y cae alguno, también convidamos a los visitantes. Es dulce, es rica, como arenosa. Es como un higo, ¿viste? Es como la textura de... Textura. Pero me gusta más que el arazá. Muy rico. Hago una aclaración importante. En el arboretum hay muchos frutales comestibles, pero también podemos ver especies cuyos frutos no lo son. Por eso, si no se tiene conocimiento preciso de cada especie, no es recomendable comer. Incluso comer un fruto que no estamos acostumbrados a ingerir puede ocasionar algún malestar. Por eso, si se quiere saber en detalle estos aspectos, se puede coordinar con anticipación una salida por los senderos con algunos de los guías del arboretum. Bueno, sí, de las 700 y pico de especies exóticas que tenemos acá, esta es una de las especies que más impacta justamente por el tamaño. Yo le voy a llamar ella, la voy a tratar de femenina, porque se llama damara. En realidad es una especie africana, su nombre científico es Agathis alba y también le llamamos el árbol de cristal. Eso es la parte interesante de esta belleza de más de 120, 30 años. ¿Por qué árbol de cristal? Porque emana mucha resina de su corteza y esa resina en noches de luna llena brilla como lágrimas brillantes y por eso árbol de cristal.
Esta especie que tenemos acá, tenemos una hermanita por ahí, data de más, como dije, de más de 130 años, puede ir de 30 a 50 metros de altura. Bueno, acá hay muchas especies que llaman la atención, pero tenemos esta, porque recién estábamos viendo un tronco que parecía que fuera de cemento, de hormigón, por lo macizo, por lo robusto. Y después tenemos esto que es la delicadeza en su máxima expresión, ¿no? De lo que es la naturaleza. Acá se lo conoce, entre otras cosas, vulgarmente como el árbol de papel. Esta es una melaleuca, o le llamamos vulgarmente al árbol de papel. La gente, mal dicho, también le llama el papiro, el árbol del papiro, que no es así. Al tener esta corteza que despliega las placas escamosas que caen por su propio crecimiento, ¿verdad? Parece, el papiro de antes parece papel. No, es realmente increíble. Muchas excursiones de niños, de escuela, los profesores hacen que recojan los niños porque hacen muchas manualidades. Esto le pueden barnizarlo y hacer marcalibros, tapas de libro. Caen solitas, siempre tratamos de que la gente solo lo toque para ver su suavidad, pero no descacarar. Exactamente, siempre tratamos de preservar eso. El origen es de Oceanía y Australia, de esa zona. Y bueno, él puede tener de 2 a 30 metros, crece. Y se propaga también por semillitas en cápsula. Se imaginarán que un área tan grande requiere un esfuerzo y mantenimiento muy importante cada jornada. Esfuerzo y conocimiento de los que están y de los que han pasado a lo largo del tiempo por este lugar. Hay que saber de todas las especies, hay que tener el ingeniero agrónomo al lado todo el tiempo. Hay que tener al exdirector, que fue Hugo Laporte, al lado también por teléfono todo el tiempo, porque estuvo 30 años acá. Es muy difícil y lleva mucho trabajo, muchas horas de trabajo y de todo el día. Los senderos, los miradores, la variedad de árboles hacen que se pueda pasar tanto tiempo como cada uno se proponga. De hecho, es imposible recorrerlo todo en una sola jornada. Cabe destacar que en los últimos años se anexó un vehículo en el que se pueden transportar personas mayores o con dificultades para caminar, dándole así un aspecto de accesibilidad muy valorado al arboretum. Que es lo primero que me pidió el intendente y la directora de políticas diferenciales, es que agregáramos la inclusión. Entonces hicieron todos los baños inclusivos, después nos presentamos un proyecto en el MEC y ganamos un carrito inclusivo, así que los podemos llevar hasta la Concagua. Ahora se puso el ascensor y la rampa. Si bien la principal característica de esta reserva es la variedad de especies exóticas traídas de otros continentes, desde hace un tiempo se destinó un área importante para la plantación de especies nativas. Bueno, esta es una parte muy importante del arboretum porque aquí justo en esta zona es donde se han plantado ya hace varios años varias especies nativas de nuestro país. Y eso sirve para las personas que viven en la ciudad como para conocer, porque por mi trabajo, ustedes saben, he tenido la chance de estar en montes nativos y áreas naturales donde se los puede ver estos frutos, estos árboles, pero para estar en la ciudad y además en un parque tan accesible como el Arboretum Lusiche, realmente es una posibilidad muy linda que se transforma también en un valor didáctico para quienes llegan y quieren conocer un poquito más sobre nuestras especies autóctonas. Sí, tenemos varias especies, hay una plantación que pueden venir a visitarla, está más o menos a 1,5 kilómetros de la entrada. Y ahí tenemos, por ejemplo, arazá, rojo y amarillo, hay pitanga, hay jacarandá, también plumerillo rojo, pezuña de vaca, un tabaquillo, chirca, sí, hay muchas cosas. Hay muchos árboles importantes y antiguos, pero hay uno un poquito más especial a mi entender, por haber sido el primero de las especies traídas por Lusiche. Este roble centenario es algo así como el abuelo del arboretum. Está ubicado en la zona donde vivían los primeros empleados
en tiempos donde se comenzaba a plantar. El Arboretum Lussich es un espacio muy especial. Le presto atención al tamaño de los árboles y sobre todo reflexiono que todo esto se creó en un sitio donde aparentemente no crecería más que alguna especie específica de suelos rocosos. De esta manera se puede dimensionar lo que fue el esfuerzo y sacrificio de todos aquellos que le siguieron la corriente a Lussich, a don Antonio y a su esposa. Fue un trabajo arduo para la época y totalmente a contrapelo de lo que las personas conocidas, allegadas a él, idóneas en la temática de la botánica, le decían, ¿no?, que aquí no iba a crecer nada. Pero bueno, doña Ángela, que fue la que comenzó tímidamente a plantar algunas camelias que hasta el día de hoy florecen, nos regalan un colorido maravilloso a finales del invierno. Bueno, él al ver que esas plantas prosperaban, dijo, yo sigo adelante. Y bueno, nos dio el ejemplo de lo que es perseverar en contra de todos los pronósticos que se suponía que los que saben le dijeron, ¿no? Sin duda que hay una energía especial en este espacio. Quizás eso hace que, pese al arduo trabajo diario, todos sientan el placer de poder estar en un bosque como este, a 10 minutos del centro de la ciudad. Todos los días venimos con ganas. Es diferente ir a trabajar en una oficina que venir a trabajar el bosque, aunque sea pleno invierno, no importa. Nosotros enseguida agarramos calor. Es una satisfacción para nosotros, para mi equipo, ver lo que hemos logrado en 3 años. Es muchísimo lo que hemos logrado. Yo te comentaba anteriormente que lo conocía un 4, un 6% del Uruguay y en este momento lo conoce un 72% del Uruguay. Se podría decir que la presencia de Lussich está en el aire, porque su legado es el mismo bosque que plantó. Pero el simbolismo es mayor todavía al saber que uno de sus últimos deseos fue que lo enterraran precisamente aquí. Como ha pasado a lo largo de la historia y sigue pasando, mucha gente que llega con diferentes motivos a esta zona del Uruguay se termina enamorando. Ese fue el caso también de Lussich, que además de crear esta reserva de árboles tan imponente, bueno, él eligió terminar su vida aquí literalmente, porque lo que está a mi espalda es la tumba con sus restos, con los de él y con los de su esposa. La tumba de Lussich, que también guarda los restos de su esposa, está en un punto muy importante dentro de la propiedad. Es el punto más alto cerca de la costa, donde él mismo había instalado un mástil como referencia de los navegantes a comienzos del siglo XX. Tomó como primer punto de vista, literalmente hablando, hacia el mar, porque claro, acá donde está el mástil, que es la primera, digamos, la elevación primera que está frente al mar, antes de que él siguiera para arriba, la Concagua, a los otros miradores, este era el punto más estratégico para la vista al mar, siendo que él originalmente vino acá por el tema de la navegación, ¿no? Y claro, en la época que él todavía vivía, desde el mástil se veía perfectamente el mar, el cerro, la arena, porque claro, los árboles, las plantaciones estaban muy recientes y todo esto era bajito, recién estaba empezando a crecer las copas. Ahora podemos verlo un poquito menos el mar desde acá, porque las copas de los árboles han tapado un poquito la vista desde acá. El Arboretum Lussich es uno de los paseos clásicos del departamento de Maldonado. Un área verde de esparcimiento para caminar o disfrutar hermosas vistas de la costa. En los pasados minutos traté de contarles y mostrarles parte de la belleza del lugar, pero por sobre todas las cosas quise recordar que lugares como este y tantos otros son fruto de verdaderos visionarios
que contra todo pronóstico fueron capaces de concretar su objetivo. Miren si se va a poder crear un bosque en una sierra de puro piedra, le decían a Lucic. Pero don Antonio redobló la apuesta y no solo creó un bosque, nos dejó un legado natural de incalculable valor y el mensaje claro de cómo debemos afrontar las adversidades.